Ay, perdón. Vayetsek, ¿de acuerdo? Y este verbo que tiene mil y una traducción. No mil y una, pero tiene muchas traducciones. Ahora se los voy a mostrar. A esta tiene este. ¿Se acuerdan ustedes cuál es ese? Merjá, ¿se acuerdan ustedes? Merjá, tipejá, muná, merjá. Lo que yo les había mostrado la vez pasada. Este, por ejemplo, esta es una matriz. Ahora no se lo puedo mostrar porque no tenemos el tiempo. Pero aquí vuelve a tener, este es el 28, ¿no? Sí. Esto le doy la anterior. Acá tengo este, te voy a mostrar. Aquí está. Para que vean cómo son matrices. Nada más que esta tiene merjá, tipejá, munaj, enartjá, tipejá, ¿no es cierto? Sospasú. A ver, ¿tú te acuerdas, Juan Carlos? Sí, bien, a ver. Para que vean lo que yo le dije a los hermanos. Aquí también son matrices. Acá tiene merjá, tipejá, munaj, enartjá, tipejá, acá tipejá y sospasú. ¿Se acuerdan que yo les dije que son matrices? La escritura está escrita con matrices de los teamim, que son gustos y sabores, para darle entonación. Pero hay matrices, uno las tiene que ir a aprender. Está una base de las matrices y otras que van combinadas. En este caso, no, ahora no voy a anotar las palabras, pero en este caso, si acá siguieran otras palabras, viene merjá, tipejá, munaj, enajá, tipejá y sospasú. Ahí está silú y sospasú. Está también, nada más que nosotros, cuando yo les enseñé, yo se los enseñé hasta acá y hasta acá, sin esta. Esta es otra matriz. Merjá, tipejá, munaj, enajá, tipejá, sospasú. Toda la escritura, todo. Si ustedes ven en su casa y ven nada más que acá hay otros, ¿no es cierto? Como Yashel, etc. y otros más que están aquí. Eso para que vean cómo está. Pero varían para la enseñanza, para el cantillation, tanto sea de la Torá como Haftará y otros libros, ¿no? Varían las melodías, pero eso no nos interesa. Entonces, se llama Vayetse, del verbo yatzá. Esta, la vav, que es la conjunción copulativa, y, sí y el verbo, ¿no es cierto? Es el verbo salir. Tiene un montón de significados, yo los 3 o 4 aquí. Salir, partir, aparecer, concluir, fluir. Salir, partir, aparecer, concluir, fluir. Que usted dice, bueno, ¿por qué fluir no tiene nada que ver con salir? Pero en el hebreo es así. En algunos casos hay que traducirlo como fluir cuando aparezca. Y en otro lado hay que traducirlo como partir, etc. Así es. Y dice la escritura, es la para allá, ¿no es cierto? Del día de Shabbat, ya le digo, va de Génesis Bereshit, 28:10, hasta el 30 como aquí. Nadie se acordaba, ¿no es cierto?, del Merjá, Tipejá, eso sí me acordaba. 28:10
hasta el 21, 30. Vaya, se lo voy a leer para que vean. Hasta el 31, 31, hasta el 32, perdón, 32, 3. Bien. Okay. 28 hasta el 32, 32, 3, perdón. 28. A ver si podemos ir aprendiendo algo así. Dice, por ejemplo, en 28:10, en algunos casos dice salió, y en otros casos le ponen la conjunción y salió. No hay mucho secreto. Vayetse, ¿no es cierto? Dice Vayetse Jacob, y salió Jacob, ¿no es cierto? Mi Beersheba, Vayetse Jacob, mi Beersheba, ¿no es cierto? Que es, porque nosotros tenemos Beersheba, ¿no es cierto? Pero es Beersheba, que es Ber, que es esposo, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero no, es un nombre propio ahí en este caso, Beersheba. Esposo de juramento, etc. Pero ahí figura como nombre propio. Bien, bueno, les voy a compartir algo y después vamos a completar lo anterior que veníamos viendo por una razón y ya se van a dar cuenta. Dice 28:10 de Bereshit, dice Génesis 28:10, dice salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Hoy no vamos a hablar de la escalera ni de los ángeles, pero esto de la escalera en el judaísmo, y así no sea en el judaísmo, pero en el judaísmo tiene múltiples interpretaciones, todas valederas, ¿no es cierto? Porque es un símbolo muy importante. De hecho que la palabra escalera, Sulam, es la única vez que aparece en toda la Biblia aquí, en la palabra escalera. Y aquí que Adonai estaba en lo alto de Elia, el cual dijo: yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus simientes. Si ustedes recuerdan, se va repitiendo esta promesa de heredad, ¿no es cierto?, para Abraham, Isaac y Jacob. Está en varios capítulos, ¿no es cierto?, 14, 15, 17, etc. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y le llamó el nombre de aquel lugar, Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Luz no es luz, luz es una expresión aramea que significa almendro, ¿no? E hizo Jacob voto diciendo, y pasa al hebreo, obviamente. E hizo Jacob voto diciendo, no voy a hablar de esto, pero le voy a hacer una referencia nada más ahora. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hasta aquí nomás. Perdón, no, aquí hay una cosa importante, sí, porque era fundamental. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo.
y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: aquí es aún muy de día, no es tiempo, porque era abrasador eso, ¿no? No es tiempo todavía de recoger el ganado, brevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Si ustedes conocen la escritura y la Biblia y historia, ya se dieron cuenta de algunas comparaciones en la escritura con esto, ¿no? Ya se tienen que haber dado cuenta de algunas comparaciones. Bueno, y sobre todo en este caso ahora del pozo, de que estaba tapado, de la piedra, etc. Pero volviendo al capítulo anterior, fíjese que en el capítulo 28, verso 18, dice: hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Usted sabe que a mí esto siempre me llamó la atención, como otros pasajes de la Escritura. Yo me debato entre distintas traducciones, porque aún teniendo traducciones traducidas por judíos, por rabinos, o por lingüistas judíos, no tienen por qué ser rabinos. Por lo general los rabinos no traducen, son los estudiosos los que traducen por lo general, ¿no? Para editar. Y uno tiene distintas comparaciones, y no solamente distintas comparaciones en la escritura, sino distintas interpretaciones del texto, aunque se traduzca de una u otra manera. Y yo estuve batallando, hace años que uno aprendió esto, pero estuve batallando mucho tiempo porque hablaban en este caso como de una forma de egoísmo, ¿no es cierto?, de Jacob, porque dice, bueno, si fuere Dios conmigo y esta divinidad me hace esto, si me lo hace todo esto, entonces es mi Dios. Es decir, yo lo asumo como Dios en tanto y en cuanto Él me dé tal o cual cosa, ¿no? Sin embargo, el problema es aquí un problema de entonación y de énfasis en lo que uno está leyendo. Y eso uno lo tiene que tener en cuenta. Cuando uno lee un texto, pongamos en español, ¿no es cierto?, también en español, cuando uno está leyendo algo, uno le tiene que dar una entonación, incluso por las circunstancias que se presentan. Yo, por ejemplo, por lógica, no puedo decir, por ejemplo, qué lindo día. Como digo, qué lindo día, ¿no? Ahora, por ejemplo, si se enfermó un pariente mío, no puedo decir, se enfermó un pariente mío. No, ay, se enfermó un pariente. ¿Vieron la diferencia? Hay un problema, una forma de entonación de los textos. Es lo mismo cuando yo les explicaba a ustedes, cuando Yeshua decía, dad al César lo que, ¿se acuerdan ustedes? Cuando yo les comenté y les expliqué, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? El tema es cómo uno lo enfatiza, ¿no es cierto? Yo puedo decir, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? O si no, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es totalmente distinto el significado. Si yo tomo los dos significados, uno es blanco y el otro es negro, ¿de acuerdo? Y Yeshua no estaba diciendo que paguen impuestos, no se hablaba de pagar impuestos, ¿de acuerdo? Él le quiso decir, si a César le deben algo, dénselo. Pero si no le deben nada, entonces no le tienen por qué dar nada.
y se lo tienen que dar todo a Dios. Ahí, por ejemplo, desde mi punto de vista, por entonación, ahí dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, significa al César el texto, si uno lo tiene que traducir, ¿no es cierto? No traducirle en palabras, sino en significado potencial. Uno lo que está diciendo Yeshua es: a César no le den nada porque no le corresponde nada. Todo le corresponde a Dios. De acuerdo, si uno entiende el texto, si hubiera dicho que había que pagar impuestos, un grupo de los que estaban ahí hubiera saltado, ¿de acuerdo? Y si no hubiera saltado el otro grupo, ¿de acuerdo? Es una forma, es una cuestión de entonación, ¿de acuerdo? Incluso de interpretación y de conocimiento de la escritura. Después vamos a ver algo, pero no sé si voy a llegar con eso, porque vamos a hablar de los pozos, y ustedes recuerden que Jesús estaba junto a un pozo, al lado de una samaritana, ¿no es cierto? Y le dijo, ¿no es cierto?, ve y trae a tu marido, ¿se acuerdan? Y le dice, 5 maridos tenés, dice, y al que ahora tienes tampoco es tu marido. Y en el siguiente versículo dice la samaritana, sí, pero nuestros padres nos dijeron que adoráramos aquí. El texto es un diálogo de sordos. ¿Me está siguiendo? El texto, si usted lo lee, si conoce el libro de Juan, es absolutamente rabínico. Pero es un diálogo de sordos si uno no entiende el pasaje. Lo mismo que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De acuerdo? Entonces le dice, trae a tu marido. Dice, no tengo marido. Sí, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y ella le responde, pero nuestros padres nos dijeron que hay que adorar aquí. Pero entonces son 2 conversaciones como que el texto está mal, porque no tiene nada que ver una respuesta con la otra. No, está todo perfecto. El tema es que él está preguntando otra cosa y ella lo sabe, lo que le está preguntando. Por eso le dice, nuestros padres nos dijeron que tengamos que adorar aquí. ¿Me están siguiendo? Bueno, ahora, ¿por qué le digo esto? Uno viene leyendo el texto. Jacob se va y entonces como él venía con malas mañas, uno dice, ¿cómo continúa con las malas mañas? Qué hombre prepotente e indolente, ¿no es cierto? Y rudo, porque dice, bueno, si a mí Dios me hace si esta divinidad, ¿no es cierto?, me hace esto y me hace esto y me hace esto, entonces lo adopto como Dios, ¿no? Prácticamente, si uno lo lee mal, es así, pero no está diciendo eso. Acá es un problema también de entonación, ¿no es cierto? Lo que dice es, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás diciendo? Lo que dice es, si verdaderamente me hace esto y me hace esto y me hace esto, será mi Dios, que es muy distinto. Si me da esto y si me da esto, será mi Dios. No sé si me entienden la entonación. Es decir, si me da esto y me da esto, será mi Dios. Y la otra es, si me da esto, será mi Dios. ¿Se da cuenta? Cuando uno va leyendo la Escritura hay que tener mucho cuidado. Yo no lo veo aquí a Jacob. Le digo por qué. Porque nosotros cuando leemos, y aún leyendo en español, tenemos que rogar a Dios que nos dé mucha agudeza de interpretación y de sentido para saber entonar cuando uno va leyendo. Es como yo decía antes, ¿no es cierto? Si el día está lindo, yo tengo que decir, ¡qué lindo día! No puedo decir, ¡qué lindo día! No, porque claro, porque el tema, ¿no es cierto?, amerita que yo me exprese de esa manera. Se enfermó un pariente mío muy grave, yo no puedo decir, ¡ay, hermano, se enfermó un pariente! No, se enfermó un pariente, ¿no? Un familiar. Es decir, no tiene que expresar de acuerdo a las circunstancias, la forma de expresarlo, con la entonación adecuada. Entonces, esto era porque seguramente a lo mejor usted habrá escuchado algunas cosas, ¿no es cierto? E hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Dios.
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Por eso, analizando todo, cómo llamaba el lugar Betel, y aparte fíjense una cosa, yo no concibo esa interpretación, por más que muchos le puedan expresar de muy buena manera, ¿no es cierto? Si acá en el verso 12 dice que soñó y había una escalera con, ¿no es cierto?, con ángeles, ¿no es cierto?, bueno, y aquí estaba el Señor y se acostó y le hace una promesa, etcétera, etcétera. La persona que recibe tamaña bendición no puede ser la misma que antes. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber una transformación. Entonces, uno tiene que ver más o menos cómo es la cosa. Bien. Entonces, en el pasaje que sigue, ¿no es cierto?, en el capítulo 29, habla otra vez de los pozos, ¿no es cierto? Bien. Yo voy a hacer bueno, acá me traje anotado, la cosa es que lo saqué de unos apuntes que tenía, me lo anoté rapidísimo, las palabras que son agua en la Biblia, porque en los pozos siempre hay agua, ¿no es cierto? Creo que, claro, en los pozos siempre hay agua, yo le dije que había, bueno, yo voy a ver si hago a tiempo y si no, pasará para la próxima. Bien. Nosotros, yo le dije a usted que podemos aprender mucho en la Escritura si podemos leer la Escritura, aprender de la Biblia, ¿no es cierto?, de alguna manera en forma sistemática también, y hablando de los pozos podemos aprender mucho. Miren, les voy a mostrar algo para que ustedes vean. Van a tener que seguir en esto, porque si no, en el capítulo 21, ustedes recordarán, capítulo 21 de Génesis, de Bereshit, ¿sí? Estamos hablando de pozos. Aquí encontramos a los pozos. Jacob, ¿no es cierto?, abreva, a veces se recuerda esto, Jacob está abrevando los animales de Raquel, ¿de acuerdo? Acá Jacob, bien, bien. Pero anteriormente, el siervo Eliezer, ¿no es cierto?, recibió el agua, ¿no es cierto?, de Rebeca. O sea, ¿me está siguiendo? Son todos parientes. En el anterior es Rebeca, ¿no es cierto?, de Babilonia, Rebeca de Harán, la que está suministrando el líquido elemento tanto a Eliezer, a los hombres que estaban con él, aunque no lo dice, pero después nos damos cuenta que estaba con varios hombres que traían los 10 camellos, y le dio de beber a los camellos. Ahora, vuelvo a decir, la situación es delicada también. Ahora Jacob, es delicada en un sentido bonito, Jacob, ¿no es cierto?, sacó la piedra del pozo, ¿no es cierto?, para dar de beber a los animales que tenían los pastores, Raquel, que era pastora, y los pastores que de alguna manera estaban allí. Ustedes saben que, por ejemplo, en algunos pozos, cuando había que descender, yo estuve buscando, ¿no es cierto?, en Medio Oriente, en algunos casos había que tirar, ¿no es cierto?, el pozo hasta 30 metros de profundidad. Es decir, cuando uno jalaba el cántaro, no es que lo tiraba 2,5 metros, 1 metro y sacaba el agua. En algunos casos que había que descender muchísimos escalones, varios metros, hasta llegar a una superficie, porque a veces eran pozos, cisternas, pero a veces la profundidad era la misma, era profunda en definitiva. Pero a partir de que cuando había que bajar muchos escalones, una vez que ya estaba abajo, para sacar el agua había que mandar a muchos metros, ¿no es cierto? Por eso la tarea era muy dura, muy fuerte. Y usted va a encontrar en la Biblia, ¿no es cierto?, varios de estos casos. Entonces, en el capítulo 21, acuérdense que, bueno, está en el capítulo 21 de alguna manera. ¿Se acuerda que Abraham va con toda su familia a Egipto? Como consecuencia de haber tenido esa relación Abraham con Faraón, porque había tomado a su esposa Sara, ¿no es cierto?, pero después lo devuelve y después tiene que pagar tiene que pagarle, porque en definitiva cuando se tomaba a una persona, siempre fue así en Medio Oriente, bueno, había arrebatos también, pero se pagaba, ¿no es cierto?, a la dote, por ejemplo, al familiar de la mujer. En este caso se le estaba pagando la dote
aun cuando era esposa de Abraham, pero que era su media hermana. Y entonces le da una gran cantidad de bienes Faraón a Abraham, y también le da a Agar, ¿de acuerdo? Entonces, Sara, como no podía tener hijos, estuvo de acuerdo, ella misma decidió y estuvo de acuerdo con ella misma en entregarle como esposa sustituta, como concubina, a Agar, para que tuviese un hijo con ella, porque las culturas son así. Si usted no lee, yo tengo un libro muy bueno de cultura del Medio Oriente, antigua, excelentes libros, y uno ha estudiado de allí, uno aprende, ¿no es cierto? Aprendido. Y entonces era absolutamente, incluso estaba legalizado eso, era una cosa legal, ¿de acuerdo? De nosotros porque lo vemos en otra dimensión las cosas, pero de otra forma, pero en aquellos momentos y en esas latitudes era así. Y entonces en un momento estaba de acuerdo consigo misma y se lo ofreció a Abraham, estuvo de acuerdo para que tuviese un hijo, ¿no es cierto? Bien, pero sabemos que no era la simiente prometida, pero habían quedado así al principio. Pero luego Sara cambia de opinión y entonces ya, ¿no es cierto?, Agar ya no era bienvenida, ¿no es cierto?, porque hubo una disputa ella estaba viendo cómo se comportaban ambos hijos de Ismael con Isaac, etc. Entonces, en el capítulo 21, ¿no es cierto?, le dice, estoy buscando el verso para no leer todo, verso 8: y creció en Lin y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual, por ejemplo, el verso anterior, que hizo gran banquete cuando fue destetado Isaac, ¿no es cierto? Este verso también usted lo tiene que tener en cuenta porque hay un midrash, ¿no es cierto?, donde Satán también actúa del mismo modo que con Job, ¿no es cierto? Le dice, mira, ¿no es cierto?, le dice, cuando fue destetado hizo gran banquete, pero nunca hizo un gran banquete cuando tú se lo diste, ¿no? Y entonces sí, Satanás es terrible. Y entonces, ¿cómo va a buscar el argumento muy sutil? Y ahí es por eso, es uno de los argumentos, no es el único, pero es un midrash bien interesante, estaba recordando, y entonces ahí es cuando le dice, bueno, ahora entrégame a tu hijo, ¿no es cierto?, el único a quien amas, Isaac, etc. Dice, porque acá hizo mira que él hace un banquete porque fue destetado, pero es cierto, no hay un banquete que haga a Dios, ¿no es cierto?, Abraham. Bien. Entonces le dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, al cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. La palabra, también hay midrash sobre esto, qué significa lo que se burlaba. El midrash también habla de que se burlaba del monoteísmo de Isaac, porque Ismael tenía otra espiritualidad, etc. El midrash es muy interesante también, yo a ver si lo puedo conseguir, lo debo tener por ahí. Bien, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho, tenían peso las mujeres, ¿eh? Sí, no, sí, tenían mucho peso las mujeres, porque usted está hablando hace 4000 años donde mucha gente supone un patriarcado, pero cuidado, cuando uno estudia la historia antigua, el patriarcado era, entre comillas, real, ¿sí? Pero había un gran matriarcado, no solamente en Medio Oriente. Cuando uno estudia, por ejemplo, cultura de la India, del Lejano Oriente y todo, no, las mujeres tenían una fuerza tremenda en este sentido. Dice, y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave. Aquí, ¿no es cierto?, Dios le dice a Abraham que escuche verdaderamente a Sara, por lo que entonces dice, bueno, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y si usted mira en la humanidad, ¿no?, hoy, por ejemplo, el mundo árabe, descendiente de Ismael, tiene una fuerza
potencialmente el número de gente creció mucho más que el pueblo judío. Bueno, también que estuvo el holocausto, pero aún así, ¿no es cierto? Es muy grande en todo el mundo, ¿no es cierto? Bien. Dijo, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces, esto para que vean, mucha gente piensa, bueno, yo ya se lo dije varias veces, y acá en México también, en todo el mundo piensa, si se mueren, algunos dicen, si se mueren todos los árabes, el mundo va a estar en paz porque no va a haber terrorismo. Y entonces dice, no, si se mueren todos los judíos, el mundo va a estar en paz porque son los capitalistas que enferman la economía. ¿Me estás siguiendo? Es así, son los dos polos, los dos polos, ¿no es cierto? Bien. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Y le faltó el agua del odre y echó el muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. ¿No es cierto? Acá, bueno, acto que hablaba de entonación. Ella se sentó lejos, porque dice, no veré cuando el muchacho muera. Ahora no lo vamos a leer en hebreo, pero si lo leyéramos en español como si fuera en hebreo. La mujer está muy dolida, abandonada, ¿no es cierto? Destruida moralmente, espiritualmente, en definitiva está así. Entonces dice, no veré cuando el muchacho muera. ¿Cómo lo podemos leer? ¿No? Es decir, no veré cuando el muchacho muera, ¿no es cierto? Por eso le decía, dad al César lo que es del César, o si Dios me diera tal cosa, será mi Dios. Es la forma de cómo uno entona, ¿no? Para que ustedes vean, acá es mucho más fácil de darse cuenta. En el otro, dad al César lo que es del César, o esta de la bendición, del voto que hizo Jacob con Dios en cuanto a su provisión, que él que iba a depender de Dios, por supuesto uno tiene que saber entonarlo, ¿no? Y entonces dice, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios, acá bueno, eso los himnos, ¿no es cierto? Aquí, la voz del muchacho, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Agua es maim, que es la palabra más tradicional para decir agua. Hay otras, para decir fuente de agua, rocío, lluvia, llovizna, esto, aquello, lo otro. Hay distintas palabras para decir agua. Acá es maim. Y vio una fuente, la palabra es Beer, ¿se acuerdan que yo se las puse el otro día? La Bet, la Aleph y la Resh, ¿de acuerdo? Bien, Beer. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Bien, aquí nosotros tenemos, Agar es dada por Sara a Abraham como concubina para que tenga un hijo. Y lo tuvo porque estuvieron ambos de acuerdo. Pero en su momento algo pasó entre ambos hijos, que es lo que vio Sara. Y dice que la despide. Dios dice, escucha a Sara en todo cuanto te diga. Entonces le da el odre de agua y el pan y se va, pero en un momento se acaba el agua. Y entonces la mujer se echa en un costado bastante lejos con un tiro, ¿cómo decir por aquí? Un tiro de arco, que es una expresión que aparece en otros dos también, como un tiro de arco para no verlo morir por la gran angustia que tenía. Y sin embargo, por la misericordia del Todopoderoso, aparece, y es cuestión de abrir los ojos. El pozo estaba allí, pero hay que abrir los ojos. Y le abre los ojos y ve la fuente de agua y le provisiona el agua, ¿no es cierto?, de haber estado destruida, abandonada, dolida, viendo morir a su hijo, ahora estaba amparada por Dios, protegida, provista, ¿no es cierto?, de todo. Bien, fíjese, estaba pensando, hay varios pasajes de esto, ¿no es cierto? Recibe la bendición del otro. Estoy buscando un pasaje por aquí porque quería verlo por aquí.
Fíjese que, no, ahora no lo vamos a leer, ¿no es cierto? La mujer estaba vagando por el desierto, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ver, y tiene el aprovisionamiento del agua en una fuente que no veía. El pueblo de Israel, ¿se acuerda que en un momento no pudo beber el agua porque estaba amarga? Y estaba amarga el agua. Y entonces dice, ¿no es cierto?, que Dios le mostró a Moisés un tronco de árbol, un árbol, ¿sí? Entonces Moisés echó el árbol en el agua y el agua se endulzó, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice la Escritura. Pero usted fíjese que pasa lo mismo. Aquí le tuvo que abrir los ojos para que vea la fuente. A veces está la fuente y la provisión de agua, pero si Dios no nos abre los ojos, no podemos ver la fuente y la provisión de bendición para nuestra vida. Pongamos una cosa bien sencilla entre comillas, no es tan sencilla. La Escritura es una fuente de agua para nosotros, pero si Dios no nos abre los ojos para que la leamos, para que la obedezcamos, para que la estudiemos, para que la comprendamos, para que no dejemos de leerla y de estudiarla. Si Dios no nos abre los ojos, por más que le tengamos la Escritura, ¿no es cierto? Para muchos la Escritura sirve de desodorante, porque la llevan siempre aquí, ¿no es cierto? Claro, la llevan como desodorante debajo del brazo. Claro, y es una realidad en serio. Sí. Por ejemplo, hay una canción en Argentina, un tango, ¿no es cierto?, que habla también de, bueno, que todo el mundo puede tener una Biblia, pero se dice, bueno, la Biblia junto al calefón, ¿no? Claro, porque así como acá sería junto al termotanque, ¿no? Claro, a veces uno tenemos la fuente de agua, pero si no le muestra vamos a poner un caso. Supongamos que la mujer, esta gente conocía el desierto. ¿A cuánto estaba la fuente de agua? ¿A 2 metros? ¿A 15? ¿A 20? ¿A 200? ¿A 500? Son gente del desierto, esta mujer, y todos conocían todo. Entonces, la fuente de agua estaba ahí, al lado de ella a lo mejor, pero tenía que abrirle los ojos. Moisés, por ejemplo, tenía el agua que estaba toda amarga allí, la gente estaba mal, un agua mala, y la gente no la podía tomar porque era mala y se iba a morir. Y entonces dice, bueno, está Moisés y Dios, dice, toma el tronco ese. Ahora, el tronco estaba allí. No es que estaba a 20 kilómetros, estaba allí el tronco. Y entonces dice, toma el tronco, y Moisés lo tomó. ¿Dónde está el milagro? El milagro, algunos dicen, bueno, está en que tiró el tronco y se endulzó con el tronco el agua. Correcto, ese es un milagro. Pero ese no es el primer milagro. El primer milagro es que Dios le abrió los ojos a Moisés, aunque ahí la expresión no dice, si mal no recuerdo en hebreo, no, siempre dice le mostró. Creo que no, porque a veces no dice le mostró, y puede ser que sea abrir los ojos, por ahí creo que dice le mostró y no que le abrió los ojos. Le digo porque a veces la Escritura, ¿no es cierto?, tiene esas cosas. Un día le voy a mostrar aquí ejemplos de que usted tiene expresiones en la Biblia y perfectamente traducidas al español, pero se las traducen de esa manera para no traducírselas literalmente por lo que significa, ¿de acuerdo? Usted sabe que en algunos casos, se lo puedo mostrar estos días si quiere, en algunos se llama eufemismo porque a veces hay expresiones que pueden ser desagradables para mucha gente. Hay expresiones que usted va a tener, por ejemplo, como un hombre, como un solo hombre, ¿no? De acuerdo a la Escritura. Y no dice así. ¿Saben lo que dice? Hombre que orina sobre la pared. Nada más que se traduce de esa manera para que se traduce con eufemismos. Hay un montón de cosas que usted supiese cómo dice la Escritura verdaderamente en hebreo y cómo se adapta al español. Esa expresión que yo acabo de decirle, me la recordé ahora, creo que aparece 3 o 5 veces. Tengo una duda ahora, porque son cosas que de memoria, recordarme eso sería un milagro, así como el tronco de agua en el agua. Pero creo que aparece 4 o 5 veces esa expresión, y así muchísimas expresiones, muchísimas. Se los voy a poner, o se los voy a mostrar para que vean, porque son expresiones. Por ejemplo, la expresión dice, bueno, muchas veces dice agua de pie,
agua de pie significa orina, y entonces se lo traducen de una u otra manera. Lo que pasa es que la escritura está escrita de esa manera. No se olvide que es un lenguaje y modismos de hace 4.000 años, 3.300, 3.500, 3.600 o 2.000, en el mejor de los casos, con el Brit Hadashah. Bien. Y entonces, entonces la mujer esta, vuelvo a decir, que el milagro fue, en el caso que yo acabo de Moisés, el milagro fue que Dios le abrió los ojos, o le mostró, dice, y le mostró. Ese es el milagro. El segundo milagro es que se endulce el agua, ¿de acuerdo? Y acá el milagro es que estaba la fuente de agua, pero le abrió los ojos. Ese es el primer milagro. A Agar le abrieron los ojos. Y fíjese qué interesante, porque uno habla del pueblo árabe, de Ismael y todo, y Dios es grande y misericordioso. Dios tenía un propósito y no dejó que se murieran de sed en el desierto. El creador del cielo y de la tierra es más misericordioso que cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Es mucho más misericordioso. Y Agar, que estaba ahí, acá aparece, ¿no es cierto? Es la primera vez que aparece este tipo de situación. Agar, ¿no es cierto?, que transita por el desierto agobiada, ¿no es cierto?, desamparada, desprovista, sin alimentos, ¿no es cierto?, en este momento está provista del agua de parte del Señor, una fuente de agua, otra vez, una fuente de agua. Alguna vez, ¿no es cierto?, mucho más adelante, el pueblo de Israel iba a pasar lo mismo, ¿no es cierto?, abandonado, desesperado, en medio del desierto, iba a tomar agua de la roca. Siempre está ese tipo de situación. Y es mucho más. Ahora no lo vamos a leer, ¿no es cierto?, pero no lo busquen ni remotamente, porque eso es un estudio más complicado. En Apocalipsis 12, ¿no se acuerdan de Apocalipsis 12? En Apocalipsis 12 tenemos a una mujer, ¿no es cierto?, que va a dar a luz. Y esa mujer que va a dar a luz, ¿no es cierto?, en un momento determinado, dice que por 1260 días, lo que tanto estudian Apocalipsis, ¿no es cierto?, y los números de la Biblia, los 1260 días, iba a estar, ¿no es cierto?, protegida, ¿dónde? En el desierto. Yo sé, porque hay una mujer que hay, ¿no es cierto?, que aparece, y que porque son 1260 días. Si yo tomo 1260 días y lo divido por 30, que son la cantidad de días que tiene un mes, calendario hebreo, ¿no es cierto?, me da 42. Si yo divido los 42, dividido 12, me da 3,5 puntos, que son los 3 años y medio de la angustia que va a pasar el pueblo de Israel. Yo sé que mucha gente, cuando ustedes se dan Apocalipsis, a lo mejor en las congregaciones tienen otra visión distinta a la mía. Esto es muy complejo, hay distintas posiciones, hay más de una, mucho más de una. Yo tengo mi postura, hasta que alguien me la va a cambiar por si estoy equivocado, pero creo que anda por ahí. Algunos dicen, bueno, la mujer esa que está llena, y esa mujer, otra vez, abandonada, ¿no es cierto?, en angustia, porque son 3 años y medio de angustia, 1260 días, que son 42 meses, ¿no es cierto?, 3 años y medio. Y entonces, ¿se acuerdan que Daniel había hablado de 3 años y medio más 3 años y medio? Si usted lee bien Daniel y el Brit Hadashah, se va a dar cuenta que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Aquí no aparece la bestia propiamente dicha, aquí aparece ya Satanás, ¿no es cierto?, con la marca de la bestia, en los 3 años y medio siguientes, no en los 3 primeros, en los 3 años y medio siguientes, según en los 3 años y medio siguientes. Pero mucha gente, yo entiendo en las congregaciones, la Iglesia Católica dice que la mujer es Miriam o María, ¿no es cierto?, como personificación del nacimiento del Mesías. Las iglesias cristianas hablan de que la mujer es una figuración, porque es una señal, dice ahí, una señal de la iglesia, ¿no es cierto? Cuando uno analiza bien el capítulo 12, claro, alguno va a decir, bueno, usted tampoco es un gran erudito, los que escriben el libro sí, es correcto, yo estoy de acuerdo que no soy un erudito y los que escriben el libro sí, pero allí la mujer, desde mi punto de vista, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que anduvo, cuando salió de Egipto, anduvo vagando y tuvo que tomar agua de la roca, ¿no es cierto?, similar al agua que tomaba. Hago unas comparaciones para que vean, ¿no? Y ¿me están siguiendo o no? Sí. Y entonces,
En el capítulo 12, yo pienso que ahí la mujer es el pueblo. De hecho, que hay muchos pasajes en Isaías, en Jeremías, en Miqueas, en Oseas, algunos hasta me acuerdo de memoria, pero no es para ahora, para no tirarnos, donde aparece, y otros más, donde aparece, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel simbolizado con señales de mujer que está a punto de dar a luz, de alumbramiento. Y entonces el mismo pueblo de Israel está presentado como una mujer. De hecho, que muchas veces aparece como mujer el pueblo de Israel. Muchas veces el Creador dice: yo soy tu esposo. Entonces, si es el esposo, el pueblo de Israel es una mujer como nación. La nación sería una mujer para el Creador. ¿Me entiende? Y hay muchos pasajes de Isaías, seguro. Isaías, Jeremías, Miqueas, Oseas, son los que más me acuerdo de memoria, donde aparece que Israel está representado como una mujer pronto a dar a luz. Y a mí, desde mi punto de vista, ahí es una mujer que está por dar a luz, y es potencialmente el pueblo de Israel que ante los 3 años y medio de la angustia, ¿no es cierto?, es llevado al desierto, porque el desierto, si bien es un lugar de prueba, es un lugar para seguridad también. Porque en el desierto Agar, ¿no es cierto?, recibió el agua. En el desierto la nación de Israel recibió agua de la roca. En el desierto es mandado el pueblo, desde mi punto de vista, otro piensa que es la iglesia, otro piensa que Miriam, que va a dar a luz al siguiente Mesías, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, la nación del pueblo de Israel. Un día, si quiere, estudiamos, pero ya no se puede verla para allá. Hay que ver solamente el capítulo 12 de Apocalipsis y meterse desde ahí, y eso lleva 2 horas y media lejos. Y para verlo, bien, ok, eso por un lado. Fíjense, por ejemplo, en el caso que vimos el otro día, Génesis 24, no lo busqué ahora, Eliezer, el siervo de Abraham, ¿no es cierto?, parte en busca de una esposa para Isaac. Aquí, ¿no es cierto?, Jacob parte porque se estaba escapando de su hermano Esaú, pero en definitiva parte y va a buscar una esposa. Ahora, Eliezer va a buscar una esposa, ¿no es cierto?, y recibe el agua de una fuente de Rebeca. Ahora Jacob, ¿no es cierto?, Jacob se va, ¿no es cierto?, y él es el que abre el pozo para que abreven, ¿no es cierto?, las ovejas de Raquel. ¿Vio cómo es al revés la cosa, no? Primero Rebeca de Babilonia, la que le da agua a Eliezer, ¿de acuerdo? Y después es Jacob el que abre el pozo que estaba cerrado. ¿Por qué estaría cerrado el pozo? Uno puede decir, literalmente, porque se cierra para que no se evapore el agua, entre otras cosas, para que no entren animalitos muertos, etcétera, lo que fuese, o para que algún maloso no le tire alguna cosa. Pero también hay otras explicaciones más espirituales, ¿no es cierto? El pozo estaba cerrado y necesita que el pozo se abra para que se abra el agua de vida, ¿de acuerdo? Un ejemplo. Fíjense, entonces Eliezer llega al pozo al atardecer. Llega al pozo, y fíjense que Eliezer llega al pozo, bueno, le tiene que entregar el agua. Pero fíjense, por ejemplo, tomo esto para que usted vea, por lo que yo le comenté antes. En Juan capítulo 4, ¿no es cierto? Eso lo voy a leer rápido. Dice, este pasaje es maravilloso. Ahora no lo podemos estudiar, estoy haciendo una semblanza, ¿no? Porque la vida habla de tantos pozos. En los pozos siempre pasa algo. Sí, en los pozos, hoy por ejemplo, la gente cuando va a conseguir pareja, ¿no es cierto?, por lo general se va a los antros. Los matrimonios en la antigüedad se concertaban en los pozos. Todo. Moisés, ¿dónde consiguió esposa? También en un pozo, ¿no? Todo, en serio. Mucho, aunque parezca mentira. Y alguno va a decir, bueno, pero Yeshua, cuando se encuentra con la samaritana, ¿dónde está el desposario? También, porque en definitiva, Yeshua estaba consiguiendo una esposa para el Creador, ¿no? Entonces,
cuando uno analiza, no sé si me están siguiendo, yo trato de ayudar a pensar un poco cuando uno estudia la escritura, porque a veces uno, yo me acuerdo, cuando yo estaba en la universidad, estudiaba para contador, dejé porque prefería seguir la guitarra como concertista de guitarra, que era mi profesión en Argentina, ¿no? Y entonces, me acuerdo que hice un curso muy interesante y donde nos hacían leer textos y cómo lo podíamos interpretar. Y yo lo interpretaba de una manera y de repente veía que otro lo interpretaba de otra manera, que no tenía nada que ver con un texto de lectura, ¿no? Digo, ¿cómo se le ocurrió a este? A mí no se me ocurrió. Y entonces nos explicaba un profesor que nosotros estamos educados de una manera, ¿no es cierto? Entonces sabemos, ¿no es cierto?, que todo lo tenemos cronometrado, medido. Fíjese, vamos a poner un caso. Usted está en su casa, ¿no es cierto? Y entra al baño, ¿no es cierto? Se tiene que lavar los dientes, ¿no es cierto? O no me diga que usted no tiene mecanizado los brazos. No, ¿dónde tiene el cepillo? ¿Dónde tiene la pasta? ¿Cómo se va a poner un brazo? ¿Cómo va a poner el otro? ¿De qué lado siempre va a empezar? No me diga que no. O no me diga que no lo diga. Bueno, ¿no es cierto? Claro que no, claro que no. Y entonces a mí en ese curso una de las cosas que nos enseñaban es decir, trate de hacer las cosas de otra manera. Dice, por ejemplo, bueno, usted empieza, por ejemplo, cepillándose la diente así, bueno, ahora cambie y empieza a cepillarse con la otra mano y entonces va a ver que va a cambiar toda la visión y usted va a ver, es que no puedo hacerlo, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, yo sé que tengo el vaso de agua acá a mi derecha y casi lo puedo apuntar, ¿no es cierto? Alguna vez lo tiré porque ahora me lo cambió de color. Porque el blanco, no sé, ustedes no se dan cuenta, pero el transparente, cuando está muy iluminado que entra la luz de allí, usted a lo mejor sí, pero desde aquí se confunde con el mantel. ¿De acuerdo? Aunque sea el transparente. Por eso pusimos el azul. ¿De acuerdo? Y entonces en ese curso nos decían, traten de hacer las cosas de otra manera, pero absolutamente todo. Y ahí uno se va a dar cuenta que estamos súper, lo cual es bueno para hacer las cosas con cierta celeridad, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, usted no me diga que usted para dormir no toma siempre una misma posición, casi siempre, porque yo también la tengo. Yo tengo una posición clave donde sé que ahí tengo la posición acomodadita para empezar a dormir, ¿no es cierto? De acuerdo, por eso cuando yo tomo esa posición, Rosa me saca el control remoto de la televisión, porque ya sabe que ahí ya me duermo. No, es cierto. Y cuando ya me pongo de cierta manera, o no me diga que... claro, pasan esas cosas. Entonces, los pozos, aunque parezca mentira, en la antigüedad los pozos, si usted va viendo, hay algo siempre de una nueva relación. Y entonces aquí, en el capítulo 4 de Juan, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Me traje algo, pero por otra razón, pero ahora le voy a mostrar algo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Para que usted entienda bien toda esta situación, tiene que conocer bien la geografía. Y además de la geografía, ahora no me acuerdo de memorias, leer los libros de Flavio Josefo. Cuando uno lee los libros de Flavio Josefo, en esta situación va a comprender más toda la geografía, la situación de unos con otros, ¿no es cierto? Bien. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, acuérdense, porque esto no es un dato menor, ahora no lo podemos ver. Dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, bien, hacia el norte. Y le era necesario pasar por Samaria, porque para llegar a la zona donde iban era más fácil, más rápido pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar de Samaria, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esto no es un dato menor. Si uno conoce bien la Biblia, en 3 o 4 pasajes, porque hay que buscar 3 o 4 pasajes para entender bien esto, y los libros de Flavio Josefo que amplifican la situación.
Ahora no los traje aquí, lamentablemente, porque sabía que no iba a tener tiempo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Se dividía en distintos rangos la hora. La hora sexta es una hora de si hace calor, si está el sol. Puede estar nublado y lloviendo. Pero si está el sol, la hora sexta es para deshidratarse directamente. Voy a saltar un poquito por una razón. A ver. En el verso 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bien, fueron a la ciudad. Por salté el 7 por una razón, porque por alguna razón queda como 8, el verso que tenía que seguir. Se sienta allí y los discípulos se van. Si uno conoce la geografía, donde está la situación es bastante lejos de la ciudad. Bien. Quiere decir que hay una mujer que se trasladó muy lejos al pozo de Jacob. Porque cuando uno estudia la geografía, y según como está, creo que en el libro de Flavio José, no me acuerdo si realmente dice eso, pero estudiando la geografía sí, uno se da cuenta que los discípulos se trasladan bastante camino, bastante camino, y la mujer tiene que transitar muchísimo para ir al pozo. Tiene que transitar muchísimo. Estos son los pozos que yo decía, que cuando uno tira la cuerda, de repente él tiene que levantar 10, 12 litros, 30 metros, 25 metros. ¿De acuerdo? Y acuérdense que yo me acuerdo cuando estudié en física eso, el peso va aumentando en cuanto al tiempo. ¿No es cierto? Por el cansancio, por lo que se llama la ley del rendimiento decreciente. ¿De acuerdo? No es lo mismo, ¿no es cierto?, que yo levante 10 litros 2 metros, que levante 10 litros 5 metros, que levante 10 litros 15 metros, que levante 10 litros 30 metros. Porque hay una ley del rendimiento decreciente. Porque antes yo me acuerdo lo estudié cuando estudiaba en la universidad, ¿no es cierto?, para economía, la ley del rendimiento decreciente, etc. Bueno. Y entonces, ¿me siguieron hasta aquí? Sí, sigo. Bueno. Pero acuérdense, esos datos que tú no los pasas de largo son fundamentales para saber que te transitaron. Incluso hay un libro que dice qué distancia habría aproximadamente, sin errarle casi nada, ¿no es cierto?, del pozo hasta la ciudad, porque la mujer se tiene que trasladar y los discípulos tienen que trasladarse para comprar. No compran porque los judíos y los samaritanos no se hablaban, no sé, incluso está en el Talmud y todos, ¿no? Por ejemplo, esto está en Midrash, no sé si está en el Talmud lo que le voy a decir. Dicen, los rabinos decían, entre otras cosas, esto sí está en el Talmud, que dicen, los rabinos decían, que uno no tiene que entablar amistad con un samaritano. Ahora, sí puede hacer un trato comercial en un caso extremo. ¿De acuerdo? En un caso extremo, hacer trato con un samaritano. Después también hay midrashim que hablan, por ejemplo, no, hablar con un samaritano o tener relación con un samaritano es peor que comer carne de puerco. ¿Me entiende? Un ejemplo. Claro, y por ejemplo, yo me traje esto, pero ahora tengo que usar la memoria. Porque si no, sé que está en Eclesiástico, no Eclesiastés, en Eclesiástico. Un poco de suerte y bien, por favor. Eclesiástico, capítulo 50. Y hay varios detalles, ¿no? Pero aquí, verso 25. Hay 2 naciones que aborrezco y otra más que ni siquiera merece el nombre de nación. Los habitantes de Seir, los filisteos y la estúpida gente que vive en Siquem, que son los samaritanos. ¿De acuerdo? Para que usted vea lo que pensaba. Y los samaritanos también tenían un montón de dichos. Acá lo dice clarito, ¿no es cierto? Déjenme ver, porque hay cosas que no me acuerdo de memoria. Se refiere a los samaritanos, y bueno, y ve a Samaria en la parte temática y lo lleva de un lado para otro. ¿Por qué se piensa que yo pongo tantos papelitos acá, ¿no es cierto? Porque así tengo, perdón, sí. ¿Qué versión es esa? Esta, la Biblia de estudio, donde están los deuterocanónicos, Eclesiástico, capítulo 50, versos 25 y 26. Hay 2 naciones que aborrezco
y otra más que ni siquiera merece el nombre de nación. Los habitantes de Seir, los filisteos y la estúpida gente que vive en Siquem. Así está. Está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí se pasó, perdón. Ahí, claro. Sí. Sí. Pero estos son libros, son libros judíos, estos son libros judíos. Nada más que el judaísmo los estudia, claro que los estudia. Lo que pasa es que hay libros que no se, ¿cómo se dice? No se canonizaron por distintos motivos. Vamos a poner un caso. Yo, bueno, uno ha estudiado un poquito, ¿no? Aunque sea un poquito, uno ha estudiado. Por ejemplo, el libro de Baruch, el secretario de Nehemías, en las sinagogas, yo tengo unos libros muy interesantes de análisis de cómo se constituyeron las sinagogas, etcétera, etcétera, y veía, por ejemplo, las liturgias, y yo tengo un libro muy interesante donde decía que el libro de Baruch, hasta el año 200 de esta era, se leía por el transcurso de 200 años, y anteriormente también, obviamente, pero hasta 200 años, porque la Biblia hebrea se canonizó en Yavne, o el Yavnia, si quieren, el nombre moderno, en Yavne, por Yohanan Ben Zakkai y una gran cantidad de rabinos que estaban en Israel y que habían venido también del exterior por el asunto de la destrucción de Jerusalén. Y entonces estaban ahí en una, llamémosle yeshiva, y canonizaron, ¿no es cierto?, la escritura. Y no canonizaron el libro de Baruch. Pero a partir de allí, el libro de Baruch, en la sinagoga, se leyó por espacio de 200 años. Después se fue perdiendo la lectura del libro de Baruch. A lo mejor algunos rabinos dijeron, bueno, ya que no lo tenemos canonizado, no lo leamos más por esto, aquello, lo otro. Bueno, la vida es así, ¿no es cierto? En el Talmud está, yo tengo el Talmud en esas partes, y por ejemplo, Ezequiel no se iba a canonizar porque había una palabra, hay leyes establecidas por los rabinos antiguos, que para canonizar toda profecía tenía que ser dada en Israel, y Ezequiel, la profecía estaba dada en Babilonia, entonces no entraba dentro de los cánones para canonizar algo como palabra de Dios. En el caso de Daniel también, en el caso de Cantar de los Cantares, muchos libros, el libro de Esther, por ejemplo, muchos, y otros pasajes también, etcétera, ciertos pasajes, ¿no? Un día le voy a mostrar modificaciones, va a hablar de modificaciones, bueno, no nos interesa. Entonces vino una mujer verso 7, una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dijo, dame de beber. ¿Se acuerda, no es cierto? Eliezer le dijo a Rebeca, ¿no es cierto? Dame de beber, para que usted vea cómo es la cosa, ¿no? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bien, hablando de don de Dios, mi abuela, pues todos vinieron de Turquía, bueno, mi mamá nació en una colonia judía de Argentina, pero los demás, y otros también nacieron en las colonias judías de Argentina, nosotros las conocemos por esas colonias, hemos transitado por esos rumbos, tenemos fotos. Mi abuela, por ejemplo, de repente, en algún momento, muchas veces lo escuché, pero en un momento, cuando uno va a tomar agua, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces ella tomaba agua y decía, ¡ay, el don de Dios, ¿no? Claro, nosotros no estamos acostumbrados a eso porque decimos, bueno, abro el grifo o el garrafón de Electropora y me mando el agua y a otra cosa. Pero ciertas personas que tienen una cierta cultura religiosa y que padecieron tanto como mi familia en la Primera Guerra Mundial en Esmirna, en Turquía, que padecieron y perdieron todo, sus bienes, casa, la empresa que tenían de tejeduría y lendería, y todo, perdieron todo, murió mi abuelo en la guerra, murió mi tío en la guerra, ¿no es cierto?, y en la Primera Guerra Mundial. Entonces uno de mis tíos y otros familiares que nunca he conocido y tampoco mi referencia tengo ahora, ya con los años que uno tiene, y entonces padecía muchísimo. Mi abuela no tenía para comer, le daba a mi papá y a mi tío y a la familia, padecieron mucho ellos, ¿no es cierto? Hacían un pan con un trigo como negro,
que mi abuela me decía si se lo tirabas a los puercos no lo comían. Mi abuela me decía, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo nunca me quejé, pero yo tenía algunos primitos y todo, bueno, alguna vez me habré quejado el chico también. Pero cuando mi abuela nos veía a nosotros, a mis primos y todo, quejarse, otra vez la misma comida de chiquito, después nunca más lo dijimos, ¿no? O en mi casa no se podía decir, esto no me gusta, o esto está salado, no salado, ahí se comía, en mi casa y otra cosa, así mi abuela no tenía, no andaba con vueltas, ¿no? En serio, no andaba con vueltas la señora. Y entonces, yo me criaba a mis padres, pero mi abuela estaba ahí también, ella mandaba y todo. Mire, mi papá tenía un respeto, porque era como matriarcal la cosa. Mi papá tenía 50 años y estaba fumando, después tuvo que dejar de fumar por la salud. Y un día estaba nervioso y estaba a pagar el cigarrillo porque ya está por venir mi mamá. No, a los 50 años no fumaba por respeto delante de su madre. Y dice, ¿cómo voy a fumar delante de mi mamá? Mira, ahí los chicos, ¿no? Cómo cambian las cosas, ¿no? No, en serio, así como se lo digo. Así como se lo digo. ¿Cómo? Hasta marihuana fuman delante. Sí, sí, claro. Y entonces, mi abuela no tenían para comer, comían esa harina que era una cosa negra, un pan negro. ¿No? Entonces, ¿sabe lo que hacía? Hacían unas velas con un aceite que no me acuerdo de dónde lo sacaban, pero era un aceite comestible entre comillas. Pero no había para comer y mi abuela, ¿no es cierto?, en la guerra, ella comía a mi papá, a mi tío, a algún otro que estaban, porque era mucho de familia, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, si mi papá comía con mi tío y otro, y quedaban las migas, y entonces ella juntaba con los dedos, juntaba sus dedos en el aceite que quedaba de las velas, y lo untaba en las migas y eso comían. ¿No? Y entonces, ¿cómo cuando, obviamente, me va a tomar el agua era como la salvación, el don de, ¿me estás siguiendo? Y otras personas es como que todo se les debe, ¿no es cierto? Es tan terrible como somos, ¿no es cierto? Hay gente que, por ejemplo, uno mira la televisión, ¿no es cierto? Y dice, sí, porque hay una subasta de un reloj que vale 45.000 euros y se matan, yo doy tanto, pero escúchame, gente que no tiene para comer, ¿qué reloj de 50.000 euros? Y un ejemplo, ¿no? Es ese materialismo cuando... De hecho que los bienes son para utilizarlos, pero hay gente que... bueno, ¿cómo? Sí, es que es terrible, ¿no? Yo no sé, por eso mi abuela nos decía, nos enseñaron, ¿no? Alguna vez, dice, ay, ustedes se quejan. Bueno, y ya después aprendimos. Y en mi casa, ¿no es cierto? Como lo contaba mi familia y todo, no, en mi casa no se podía decir, la misma comida de ayer, o esto, en mi casa no existía esto, no me gusta, ahí comíamos lo que viniera. No, eso lo aprendimos bien claro. Volviendo a esto rápido, ¿no? Hablando del don de Dios. Dice, Él te daría, dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Sabes por qué? Porque yo les dije, hay pozos y cisternas, que son, bueno, y son distintos. Hay unos que son del agua que viene de abajo, ¿de acuerdo? Y hay otros que vienen de agua corriente. Dice, el pozo que es es el agua que viene desde abajo. Pero dice, y tú me dices que me vas a dar agua viva. Agua viva era mucho mejor que el agua que estaba sacando ella. Dice, ¿de dónde tienes tú para sacar agua viva? ¿Me estás siguiendo la historia? Bien, les voy a mostrar algo. Bueno, no tengo que seguir porque si no se va. Para que usted vea siempre el pozo, el pozo, el pozo. Ahí Yeshua, ¿no es cierto? Dentro de Agar recibió una gran bendición en el pozo. Eliezer recibe una gran bendición en el pozo. Jacob, ¿no es cierto?, recibe una gran bendición en el pozo. Porque usted dice, bueno, en definitiva fue Raquel la que recibió porque le dieron el agua y los pastores también. Sí, pero en definitiva consiguió a su esposa. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo. Dice, y Él te daría agua viva. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De acuerdo? Porque acá es bien interesante. No todo, el agua viva se llamaba al agua que no era, que era corriente, ¿no es cierto? Que era la mejor agua, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Porque esto se estudia con Levítico. ¿Se acuerda Levítico que tenía que ser, los sacerdotes se lavaban en agua que no estuviese estancada? ¿De acuerdo? Bien. Dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob?
que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Acá hay un problema, este es el monte Gerizim. El tema es que, según los samaritanos, obviamente, dicen, bueno, que acá es donde Abraham ofreció a Isaac, es donde Moisés también hizo tal cosa, y tal cosa y tal cosa. No, todos lo llevan al monte Gerizim, ¿no es cierto?, los samaritanos. Bien, ok. Respondiendo Yeshua le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Si usted escucha muchos comentarios de esto, ¿cierto? Mucha gente, yo he escuchado comentarios que dice que mucha gente quería, que mucha gente dice que la samaritana quería conquistar a Yeshua, ¿de acuerdo? El pasaje es mucho más elevado que eso, el pasaje es sublime, el pasaje es sublime. La mujer le dijo, dame esa agua para que yo no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bien, si ustedes recuerdan, eso se lo voy a mostrar ahora, los samaritanos adoraban sus dioses, pero también adoraban a Adonai. Pero adoraban a Adonai de la forma que adoraban a sus dioses. Por eso él le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido, es decir, Adonai. Él es tu marido, pero lo estás adorando mal. ¿Estás siguiendo? Eso es lo que le está diciendo. Porque le vamos a... ¿Por qué? Dice, esto ha dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver el tema? No tiene nada que ver la respuesta de la mujer, aparentemente. Si yo tomo que le está hablando de sus maridos esposos carnales, no tiene nada que ver. Ahora, tiene que ver si no le está hablando de maridos carnales. ¿De acuerdo? Bien, entonces se lo voy a mostrar para que vea. Claro, acá no me anoté el pasaje, no importa, algo de memoria me voy a acordar. ¿Usted se acuerda? También en Nehemías está, bueno, después se lo vamos a mostrar. Cuando en Nehemías hay un personaje que se casa, ¿se acuerda de Sanbalat? Sí, una hija de él se casa con un religioso judío en Nehemías hasta el final, y eso es lo que yo quería leerles desde allí y desde el libro de Flavio Josefo, porque va todo enlazado, Nehemías, Flavio Josefo y este pasaje, para entender bien toda la situación. Pero de todas maneras les voy a mostrar algo que es interesantísimo, para mí es súper interesante. En segunda de Reyes, la memoria, 17. Bien, escuche esto. ¿Me están siguiendo, sí? 17:24. Y trajo el rey de Asiria a Israel en el norte, no a Judá y Benjamín, a Israel en el norte. Judá y Benjamín sí, en el retorno mantuvieron la identidad, los del norte no. Trajo el rey de Asiria, escuche, gente de Babilonia, de Cuta, Java, Hamad y Sefarvaim. Son 5 naciones, ¿correcto? Que son los 5 esposos que le está diciendo a la samaritana. Bien. Dice, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria. ¿Por qué? Porque en el año 720 aproximadamente, Israel del norte desaparece, pero queda una parte, no se van a llevar a todos, pero queda la peor parte, digamos, de la clase más baja de Israel del norte. Entonces los asirios traen remanentes de 5 naciones para poblar Samaria, ¿de acuerdo? Donde había estado Efraín y Manasés y todas las 10 tribus, con las 10 tribus. Y entonces queda el resto de Israel del norte,
y remanentes de 5 naciones que los babilónicos, los asirios habían conquistado, que eran Babilonia, Cuta, Hamad y Sefarvaim. Y también hay un lugar, no me acuerdo dónde está eso, que los hebreos le llamaban a todos los samaritanos también Cutes por esta ciudad, por este país de Cuta. Es cierto, yo tengo todo eso, pero así de memoria me costó un poco, pero lo importante es la esencia, ¿no? Bien. Y verso 25, aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Adonai, envió Adonai contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, ¿no es cierto?, le avisaron: las gentes que tú trasladaste a Israel ahí y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Elohim de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra, Elohim de la tierra. Y el rey de Asiria, es importante conocer la historia bíblica, si no es difícil entender los pasajes, ¿no? Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Pero los sacerdotes que iban a venir eran no los sacerdotes de Judá y de Benjamín, sino los sacerdotes que estaban en Israel, que eran sacerdotes que no eran del linaje, ¿de acuerdo? Bien. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo debían de temer a Adonai. Bien. Pero cada nación se hizo sus dioses. Acuérdense lo que dice el pasaje de aquí, ¿no es cierto? El dice: ve a tu marido, dice, no tengo, porque 5 maridos has tenido, ¿de acuerdo? Y el que ahora tienes no es tu marido. Bien. ¿Se acuerda que estaban adorando a Adonai? Bien. Pero además estaban adorando a Adonai por intermedio de este sacerdote, ¿correcto? Pero cada nación hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Bien. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Hamad hicieron a Shima. Los abeos hicieron a Nibhaz y Tartak, que son matrimonio estos. Y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, que también son dioses en pareja, dioses de Sefarvaim. Aquí tiene 7 dioses. Pero en definitiva son 3 dioses y 2 que vienen en pareja, que corresponden a los 5 dioses de las 5 naciones. Temían a Adonai e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Adonai y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían trasladado. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Adonai ni guardan sus estatutos. Bien, hasta allí nada más. ¿Me está siguiendo? Por eso, Yeshua cuando está hablando, ¿me está siguiendo o no? Yeshua cuando está hablando con la samaritana, le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, ¿qué decía en el pasaje anterior? Adoraban a sus 5 dioses y adoraban de una manera absurda al creador del cielo y de la tierra. Es decir, al adorarlo mal, ¿no es cierto?, ya no lo tenían como esposo. Por eso Yeshua le dice: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, que te heredaron, tampoco es tu marido, porque no sabes quién es. ¿Está siguiendo? Por eso cuando uno ve el nuevo pacto, mucha gente lo ve como católico romano, ¿no es cierto? O no sé, o como protestante de algún... No, pero es evidentemente una historia judía, es una historia judía, ¿no es cierto? Y hablando con samaritanos. Por eso ella le dice: me parece que tú eres profeta. Entonces algunos dicen: ¿saben por qué le dijo eso? Porque le descubrió que tuvo varios maridos. No, eso es bajar el pasaje ya al sótano directamente. El pasaje es un pasaje eminentemente profundo, eminentemente religioso, eminentemente teológico. ¿No es cierto? No importa si la mujer tuvo varios maridos. La cuestión no estaba aquí, la cuestión era
una cuestión de adoración al Creador del cielo y de la tierra. Es decir, ustedes no saben cómo adorar al Dios verdadero. De hecho, que si se adora al Dios verdadero, entonces uno va a tener una forma de vida. Por eso le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿No es cierto? ¿Vieron que la mujer le está contestando bien a Yeshua? Porque entendió lo que le dijo Yeshua, más bien. Entonces le dice, nuestros padres nos dijeron que es aquí donde tenemos que adorar en el monte Gerizim, ¿no es cierto? Y ustedes nos dicen que hay que adorar en Jerusalén. O sea, mientras yo estuve hablando, si compartimos ustedes, estoy recordando el pasaje que yo le decía. Entonces, creo que está al final de Nehemías, que está... Aquí está. Pero esto es más amplio, hay que leerlo con otro pasaje de Nehemías que ahora no me acuerdo bien, y con Flavio Josefo. Sanbalat era uno de los que, un samaritano, pero uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, se casó con acá no está explicado así, dice era yerno de Sanbalat. Me está siguiendo, lo estoy leyendo aquí. Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliashib, era yerno de Sanbalat, pero Sanbalat era un samaritano, y una hija de Sanbalat, que aparece, la hija no aparece, pero Sanbalat sí aparece al principio, con Nehemías estorbándolo, porque esta gente construyó el templo en el monte Gerizim, Sanbalat y compañía. Sanbalat y compañía construyen el monte Gerizim para hacer la competencia, llamémosle. Y entonces, uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliashib, era yerno de Sanbalat, oronita. Por tanto, dice, los ahuyenté de mí, dice Nehemías. Entonces, yo no sé, por este pasaje, por eso le digo, que cuando la Biblia dice un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, porque a veces, el pasaje muchas veces es ¡pum! Muchas historias, pero muchas historias hay que un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí. Por ejemplo, si nosotros leyéramos capítulo Juan bien, ¿no es cierto? Esa parte, capítulo Juan 4, esta parte y otra parte de Nehemías, si leyéramos bien tres pasajes de Génesis para ver la heredad que Jacob le dio a su hijo José, como dice al principio del pasaje, y leyéramos un pasaje bien larguito, bien largo, de Flavio Josefo, ahí tenemos toda una semblanza geográfica, ¿no es cierto? Y también es una cosa maravillosa. Bueno, a mí me gusta, ¿no? Porque yo descubro así en la escritura, ¿no? la esencia, la sustancia, ¿no? Y entonces, volviendo, Sara se disgustó, echan a Agar, y algunos dicen Agar va a desaparecer, pero Dios abre los ojos para que vea una fuente de agua, ¿no es cierto? Bien. Israel es sacado al desierto, expulsado de Egipto, pero por la mano del Todopoderoso, y a vista de los ojos del hombre, estaba por morir, pero otra fuente de agua sale de la roca. La mujer, que es desde mi punto de vista, capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer, desde mi punto de vista, es Israel como nación, en los 3 años y medio de la angustia fatal que Satanás va a querer destruir, es mandado al desierto, y en el desierto, otra vez como Israel y Agar, recibe la provisión, ¿no es cierto? Eliezer va después de varias semanas, porque son mínimos 3-4 semanas, no menos, aunque nunca dice ni tampoco cuánto tiempo llevó el viaje de Jacob, tampoco lo dice, por lo menos aquí. Si uno lee Talmud y Midrash, otro tiene otra idea. Eliezer tiene varios días de semanas de sacrificio en el desierto, que no era ni siquiera, si hubiera sido después de los caminos de los romanos, la cosa hubiera sido distinta. Pero ahí, ¿usted vio la playa, por ejemplo, cuando usted está en la playa? Bueno, yo no puedo ir a la playa porque tengo un problema con el sol, yo no puedo tomar. ¿Vio? A lo mejor usted se puede poner en malla y tomar sol, yo no puedo porque tengo un problema en la piel, etcétera, ¿no es cierto? Entonces sé que tengo prohibido tomar, desde hace muchísimos años, prohibido tomar sol, ¿no es cierto? Pero usted va a la playa, ¿no es cierto? En la arena. Cuando la arena está húmeda uno más o menos camina, pero cuando la arena está en la duna, ¿no es cierto? Es como que uno avanza avanza uno y retrocede dos, más que avanza dos y retroceder uno, ¿no es cierto? Se le hunde y se le va el pie para atrás, y si, claro, es cierto, cuando están las dunas, ¿no es cierto? Entonces en su momento lo puede hacer, pero después ya tuvo un problema con el
sé por qué problemas, pero veremos. Tampoco me hago problemas, no tengo mucha ganas de más. Bueno, y Eliezer tuvo que transitar, pero recibió la provisión en el pozo de agua y consigue la esposa, ¿no es cierto?, para el hijo de su amo. Un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo. Yeshua también aquí, algunos dicen, ¿dónde está la esposa? Bueno, ahí consigue a la samaritana, ¿no es cierto?, si uno lo tiene que ver así, como una esposa para el Creador, porque en definitiva, de hecho que a Isaías también se lo dice, me es poco para que te mande al pueblo de Israel, Isaías, yo te mando a las naciones, porque en definitiva, bíblicamente, el trabajo de Israel, el trabajo del pueblo de Israel, es cierto, yo también lo veía cuando yo estudiaba ya después de más grande, ¿no? A veces uno es un poco sectario. El trabajo, el objetivo del pueblo judío es de ser de sacerdote. El sacerdote es llevar la palabra de Dios. ¿A qué? ¿Al pueblo judío? No, porque el pueblo judío es el pueblo de sacerdote y gente santa, ¿de acuerdo? El pueblo judío tenía que llevar el mensaje de la palabra de Dios, y lo tendría que llevar, a todas las naciones, ya desde el pasado hasta el presente. Ese es el propósito del pueblo judío, que en definitiva en su momento en gran parte no lo cumplió. Pero hecho que todo tiene un propósito, ¿no? Verdaderamente todo tiene un propósito. Déjenme ver una cosa por aquí, para que vean. Porque me anoté 3 o 4 pasajes para ir terminando, ¿no es cierto? Cuando yo le decía esto, vio que dice, interesante, cuando Jacob estaba yendo, se encuentra con varios pastores, ¿no es cierto? Pero varios pastores estaban, fíjense, que dice, ahí viene Rebeca, pero Raquel era la pastora, estaban esperando a una mujer como líder, que era la pastora, ¿de acuerdo? Y entonces el pozo estaba tapado. Y entonces Jacob es el que saca la piedra del pozo para que abreven el agua, ¿no es cierto? Yo les voy a mostrar algo para que usted vea esto, ¿no es cierto? Hay como profecías en todo eso. En Marcos, capítulo 16, el Nuevo Pacto, esto es para que vean. Estoy sintetizando porque si no, déjenme el capítulo, no es el 6, sino creo que es el capítulo 16. Sí. Cuando es la resurrección de Yeshua, acuérdense, Jacob va y el pozo está tapado, ¿sí? Los pastores tenían que haber destapado el pozo, ¿no es cierto? Esperaron a Jacob que destapara el pozo. Son como profecías, pero los taparon. ¿Se acuerdan? Vamos a poner un caso. Moisés está camino al desierto por haber sido descubierto también por un contemporáneo suyo, hebreo, de haber matado a un egipcio. Entonces el contemporáneo hebreo es como que delata a su propio contemporáneo. Parece mentira, pero dentro del pueblo de Dios pasa eso. En vez de haberle agradecido, ¿no es cierto?, estaba en contra de Moisés. Moisés se tiene que ir, se encuentra en el pozo con varias mujeres, que eran 7 mujeres pastoras, otras 7 mujeres pastoras, hija de Reuel o Jetro, porque tiene nombre, ¿no es cierto?, Reuel o Jetro, que era un dios adorador de Elohim. No era un adorador de Adonai, sino era un adorador de Elohim, ¿de acuerdo? No era un pagano como mucha gente dice, era un adorador de Elohim. Y entonces ahí había un montón de pastores, otros pastores de otros rebaños, que empezaran a maltratar a las pastoras, las hijas de Reuel o Jetro, ¿no? Varios nombres. Y entonces, fíjense cómo es la cosa, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice? Yo me había notado por aquí, pero cuando Ezequiel dice, ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Dice, Adonai dice, estoy diciendo Ezequiel, pero no, aquí yo apacentaré mis ovejas y yo les aprisco, dice Adonai el Señor. ¡Qué bárbaro! Hay unos pastores, siempre te va a encontrar siempre lo que está bien y lo malo y lo bueno en el pozo. Están las pastoras que quieren el agua del pozo y los pastores hay del Madián
¿no es cierto?, que quieren sacarle el agua a las pastoras, las hijas de Reuel, pero es Moisés el que va a salir a defenderla, ¿no es cierto? Es el hebreo el que va a salir a defender. Ese es el propósito de ir a las naciones para ofrecer el agua. ¿Me están siguiendo cómo uno puede ir asociando para ofrecer el agua? Entonces tenemos a Jacob, ¿no es cierto?, que se va a Babilonia. Y están los pastores ahí de Aram, de Babilonia, ¿no es cierto?, pero son incapaces de abrir el pozo. Y cuando viene Raquel, ¿no es cierto?, que era un momento también abrasador por la temperatura y todo, es donde la profecía, ¿no es cierto?, ahí es Jacob, ¿no es cierto? Acuérdense que de Jacob es Israel, ¿no es cierto? Y es Jacob el que abre el pozo para que abreven, ¿no es cierto? Entonces, en Mateo 16, voy terminando, Mateo 16, tengo un montón de estas, Marcos 16, tengo un montón de estos pasajes asociados que son tremendamente interesantes. Bueno, cuando pasó el día del Shabbat, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, otra vez mujeres, ¿no? Bien. El primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya salió el sol. Acuérdense que es Raquel la que viene también como mujer al pozo, de acuerdo en el pasaje que vimos anterior. Dice, y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿No es cierto? Entonces, ¿quién nos removerá la piedra para que Raquel, ¿no es cierto?, pueda brevar el agua con sus ovejas? ¿Me está siguiendo? Un ejemplo. Uno tiene que asociar siempre. Dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Fíjense, ¿quién nos removerá la piedra? Pero la piedra ya había sido removida, ¿no es cierto?, por ese ser celestial, ¿no es cierto?, para que vieran lo que sería, en un sentido simbólico, la fuente de agua viva. ¿Te estás dando cuenta lo que es la resurrección? Un ejemplo, voy a ir terminando, ¿no? Para que vean, ¿no? Fíjense, siempre aparecen estas cosas que son muy interesantes. Bueno, ya no tengo más, pero no puedo porque si no me voy a entusiasmar y esto me lleva muchos minutos. Sí, claro, hay varias situaciones de este tipo de relación. Lo importante en esto es que hay situaciones en la Biblia donde aparecen fuentes de agua, pozos de agua, cisternas de agua, son distintos nombres. Ya la próxima, no es mentira, miren, acá, me los copié hoy a la mañana temprano de mis apuntes, para no traer esos apuntes, son hojas muy grandes, con otros temas, donde todas las palabras que significan agua, no donde aparecen, porque Maín aparece 575 veces, esa no nos interesa mucho, ¿no es cierto? Cuidado, que no siempre Maín es agua de agua, ¿no es cierto? Porque muchas veces Maim no es agua de agua, muchas veces significan personas. Va a venir el ejército como agua, el ejército enemigo, entonces ahí ya no es agua para beber, son formas figuradas, ¿no es cierto? Por eso, cuando uno tiene Maim, que es agua, cuidado, en la Biblia no siempre es agua, o agua de fuente, agua de cisterna, o agua de lluvia, o lo que fuese, ¿no es cierto? Muchas veces las palabras significan otra cosa. Lo importante es, como dijo la samaritana, ¿no es cierto? ¿De dónde tienes el agua, ¿no es cierto?, de vida? Y solamente, ¿no es cierto?, el Creador de los cielos y la tierra, a través de Yeshua, puede darnos ese agua de vida para que nosotros podamos ser unas nuevas personas. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Señor, te damos gracias por la vida, por la misericordia, por este nuevo día. Rogamos en esta hora que te apiades de nosotros, nos bendigas, nos guardes y nos libres de todo mal. Que tú seas para nosotros fuente de provisión de agua de vida
Señor, para sanarnos, fortalecernos, darnos largura de vida, largura de años, muchos y buenos para todos y cada uno, Señor. Quítanos todo lo malo, transforma nuestras vidas, nuestra mente, fortalece nuestro espíritu y danos aliento de vida para nuestro corazón. Te damos gracias también por las ofrendas, bendice las ofrendas y bendice la prosperidad en el hogar de todos y de cada uno. Señor, te damos gracias por los alimentos que podamos compartir en este breve momento, pero que sean, Señor, no solamente de bendición, Señor, para nuestro cuerpo, sino también como regocijo, como bendición espiritual por el momento que vivimos, Señor, por tu presencia, Señor, y por honrar, Señor, la entrega de Rachel que hemos puesto delante de tu presencia, para vida y salud, Señor, junto a toda su familia. Te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén.